buenas tardes, 4:05 de la tarde. Estoy encantada, soy Pati López Ramos y aquí en este primer día con un grande invitado, con Arturo Cervantes, Chuy Preciado, Don Ají, por esta gran oportunidad de compartir esta tarde, esta hora con ustedes. Estoy muy contenta, estoy feliz de seguir sembrando lo que Alice ha dejado, su audiencia, mucho cariño, y pues esperemos que esto sea enriquecedor para todos. Y bienvenido, tengo el gusto de tener aquí a mi lado al doctor Mario Alberto Aguilar. Mucho gusto, Pati, me da pues gusto conocerte. Y efectivamente, bueno, pues aquí hemos estado trabajando al lado de Alicia un buen tiempo en estos temas en los que en los lunes estamos tocando temas de salud mental y familia, psiquiatría y familia, dejándole pues a este gran público que ha hecho Platicando en Familia, pues Alicia al principio, y ahora te va a tocar a ti, Pati, continuar con esto. Y este gran público que tiene Radio Mujer en esta hora en donde en los lunes pues les transmitimos a las personas todo lo que sabemos en términos de la psiquiatría, en términos de los medicamentos psiquiátricos para cualquiera de las modalidades y su impacto en la familia. Y bueno, pues me da gusto. El tema de hoy, qué bárbaro. Sí, el tema de hoy es realmente trascendente y entonces, bueno, pues con mucho gusto también, como todos los lunes, pues lo desarrollamos. Muy bien, pues vamos a hablar el día de hoy de la axitimia. Cuando la familia no enseña a nombrar las emociones, con el doctor Mario Alberto Aguilar, médico psiquiatra. Yo quisiera que nos platicaras desde un principio a qué le llamamos alexitimia. Es alexitimia, Pati, el término alexitimia. Es un término que en términos generales en el área del espacio psiquiátrico algunas veces se cataloga como un síntoma, algunas veces se señala como alguna característica de las modalidades melancólicas o depresivas. En algún momento tuvo un auge importante, pero básicamente sigue existiendo el término, pero sobre todo sigue existiendo la presencia de la enfermedad alexitímica. Alexitimia quiere decir la dificultad para ponerle nombre a las emociones. En términos, pues vamos de origen de la palabra, en términos semánticos, la palabra alexitimia viene del alfa privativa, que significa no tener, lexis, léxico, y timé, de estado de ánimo. Entonces es no lograr, alfa privativa, no lograr ponerle en las palabras lo que las emociones nos están, lo que las emociones y lo que las emociones están significando. En términos entonces así concretos sería alexitimia, la dificultad que tenemos, bueno, que tienen muchas personas, a veces tenemos todos y tenemos que hacer el esfuerzo de dejar de tener alexitimia. Es la dificultad para ponerle nombre a las emociones. Y entonces esto tiene un impacto en la familia y tiene un impacto en la persona. De eso estaremos hablando, de cómo, primero, en qué forma impacta la alexitimia al individuo, de qué manera a la familia, y bueno, pues también de qué manera les podemos dar tips a las personas para que lo corrijan, y si esto ya se tradujo en enfermedad médica psiquiátrica, pues también los caminos para que las personas puedan pues ir a resolver el problema. Me encanta, quiero que me lo cuentes todo, que nos cuentes a todos el cómo ponerle nombre, cómo hacer, y lo peligroso que es el no llamar las cosas por su nombre, porque entonces ¿cómo las puedes atender? Sí, claro. Sí, fíjate, si en este momento quisiéramos tener la representación de una familia típica, te decía que vengo de un congreso, ¿no? Sí. Y bueno, en el aeropuerto ahí me tocó ver, venía pensando en el tema, en algún momento lo asocié precisamente por esto, una niña que de 2 años y medio, yo creo que entre 2 y 3, pues estaba una niña en el aeropuerto esperando y estamos ahí en la fila, y entonces empieza a caminar y empieza a correr, y entonces la mamá le grita que no.
¿No qué? ¿No? El papá le dice, que ya te dijo tu mamá que no. Entonces, bueno. Me suena. Y esto, de repente, bueno, en una fila en el aeropuerto y todo, bueno, la niña corre más, se retira más, y la mamá le grita que no. Ahí sí fue donde todos volteamos, que le dice tu mamá que no hagas eso, y va. Entonces el papá va, la jala, bueno, la toma del brazo un poco bruscamente, la toma, la acerca hacia donde está, y que te quedes aquí, y que no, pero es que no, ya te dijimos que no. Bueno, esto lo acabo de vivir ayer fue que regresé. Entonces digo, bueno, efectivamente, este es un muy buen, lamentable, muy buen ejemplo de cómo una niña de 2, de 3 años, si nosotros le explicamos qué queremos, primero qué queremos, y luego después qué nos pasa porque estamos levantando el tono de la voz, y luego por qué el papá va y la jalonea, pues la niña va a entender. Pero si nomás le decimos que no, y que tu mamá dice que no, y que lo ven, y ven para acá y jálala, entonces, la niña no está entendiendo. Lo único que sabe es que mamá se enojó, que papá se enojó, que la jalonearon además, lo que también significa en otra línea, pues un abuso físico, pero la niña no entiende. Y si este es el tenor, porque también yo me pregunté, y dije, bueno, si esto se da aquí en el aeropuerto, delante de toda la gente, pues ¿qué puede pasar en casa? Claro. En donde se está en la intimidad de la ausencia de las miradas de los demás. Entonces podemos imaginarnos que, pues si esto es un patrón de conducta, es decir, si esto se está repitiendo, pues esta niña va a crecer sin saber qué significa lo que mamá y papá quiere, va a crecer sin saber cómo agradarle a mamá y a papá. Lo único que va a saber es hacer cosas que no se enojen, y quién sabe cuáles son las cosas que no se enojen para que no la regañen. El segundo elemento que dificulta el desarrollo de la persona es, entonces, ¿qué le hago? ¿Qué hago? ¿Cómo? Le pongo comillas para este público de Platicando en Familia. ¿Cómo le hago para que mamá y papá no se enojen? Y le empiezo a tener miedo a la autoridad, miedo a mamá, miedo al enojo de mamá y de papá. Y entonces, con más razón, la alexitimia, es decir, crece mi dificultad de entender qué está sintiendo mamá y qué está sintiendo papá y qué estoy sintiendo yo. Esto luego empieza a acumularse como emociones, y en una línea muy psiquiátrica, pero también muy de neurociencias, Patti, nos da ahora una explicación muy clara de cómo esto empieza a ser el fermento, el caldo de cultivo, la base que nos empieza a explicar, cómo esta personita va a empezar a desarrollar trastornos de ansiedad, y cómo esta personita luego va a tener lo menos un temperamento enojón, o lo más un trastorno por ansiedad con sintomatología física, o un trastorno depresivo. Ahí se gesta entonces, claro, en la ausencia de poder ponerle palabras a las emociones, y que lo tiene que hacer pues es mamá y es papá. Pero si mamá y papá, por las prisas, porque estaban en la línea nerviosa, por lo que sea, pero no se justifica que una mamá y un papá no le puedan dedicar la tranquilidad para poder explicarle, mira, lo que pasa es que estamos nerviosos, porque estamos esperando que nos hablen, lo que pasa es que, pues, explicarle, y una niña lo puede entender con palabras concretas, y entonces se le ayuda a empezar a ponerle nombre a las emociones. Bien, y quédate con nosotros porque vamos a seguir hablando de este tema tan interesante y cómo hacerle para decir que no nada más. Así es. Estamos de regreso, 4:19 de la tarde, con este súper tema de cuando la familia no enseña a nombrar las emociones. Uh-huh. Y te quiero compartir un dato curioso. Un informe de la Sociedad Española de Neurología asegura que un 10% de la población mundial tiene problemas para identificar las emociones. Sí, fíjate, Patti, que este dato, muchas gracias, Donají, el dato. Fíjate que este dato está en la línea de un poco de contraposición con lo que nos dice también la Sociedad de Psiquiatría, en donde la Asociación de Neurología lo asocia a trastornos orgánicos cerebrales, pero que
y sobre todo con el autismo. Pero la parte importante es 7 de cada 10 personas que no tienen ningún daño neurológico ni nada, daño orgánico, 7 de cada 10 personas no logran decir las emociones porque en la familia no les enseñan. Y no les enseñan no porque tengan una alteración, sino porque no les enseñan en la parte de la comunicación. Entonces, este dato es relevante porque los psiquiatras y los neurólogos de repente empiezan a diverger un poquitín, pero la psiquiatría lo pone en términos de, puede ser que sea un problema autista, o puede ser que tenga un problema del lóbulo temporal, pero son los menos, digo, un 10% realmente es muy poco. Si lo vemos en la línea de lo que nos dice el Consejo Europeo el Consejo Europeo de Neuropsiquiatría, Neuropsicofarmacología y la Asociación Americana de Psiquiatría, entonces es 7 de cada 10 personas no logran aprender a decir las emociones. Es decir, ¿cómo es aprender a decir las emociones? Pues mamá, yo estoy enojada, o yo estoy enojado. La niña de 5 años, la niña de 10 años. No sé cuántas personas, y bueno, que el público nos diga, acostumbraron a decir, a ver, Juanito, te veo que estás enojado. ¿Sí estás enojado? A ver, Carlita, te veo como que estás de mal humor. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás de mal humor? Bueno, pues las mamás en el primer mes de la vida, en el segundo, del recién nacido, se están entrenando para identificar lo que le pasa al bebé. Si una mamá verbaliza, a ver mi rey, a ver mi reina, lo que pasa, ya estás llorando porque tienes hambre, porque tienes calor, porque tienes frío. Si lo empieza a verbalizar, entonces el bebé, la bebé, va oyendo en este ejercicio de, está llorando por algo, simplemente por algo. Somos emociones hasta los 6 años. El pensamiento lógico aparece a los 7. Y antes que eso somos puras emociones y empezamos con el pensamiento de asociar y la lógica a partir de los 7 años. Pero antes siento miedo. Pero si no nos invitan a decir, mamá, lo que pasa es que tengo miedo de acostarme solo en la cama, me quiero venir a dormir con ustedes, mamá y papá tendrían que decirle, a ver, vente, vamos, a ver, Carlita, o Vicky, o Juanito, ¿por qué tienes miedo? ¿Qué pasa? Platícanos a tus papis de tus miedos. Y el niño empieza a platicar de los miedos. Cuando se le invita a esto, el niño, bueno, obviamente va a descansar, obviamente el niño se va a sentir con menos temor. Algunas veces, importante que mamá y papá puedan permitirle las menos posibles dormir. Si tiene 3, 4, 5 puede ser, después de 5 ya no, pero luego irse mejor mamá y papá, acompañarlo, mira, y no te va a dar miedo porque yo estoy contigo. Pero mira, esto que nos estás diciendo del miedo, es que eso pasa en los cuentos, nada más, los fantasmas no existen, las brujas no existen, pero el miedo ahí está puesto ya en palabras. Desde el punto de vista neurológico, a propósito del dato, hoy en la línea psiquiátrica sabemos, Patti, que el proceso madurativo del individuo humano que se está dando desde que nacemos hasta los 18 años, porque hoy el último dato que acabamos de revisar, lo revisamos este viernes pasado, es que de entre los 14 y los 18 todavía hay una nueva revolución de las neuronas y se terminan de consolidar aspectos de crecimiento, y en la línea de no hacer alexitimia, en la línea se llama mentalizar, en la línea del psicoanálisis. Yo también, Patti, fíjate que soy psicoterapeuta de formación psicoanalítica, además de ser terapeuta de pareja y familia y psiquiatra. En la línea nueva del psicoanálisis relacional, esto se llama mentalizar. Y quien acuñó el término muy bien, hay varios autores que empezaron a acuñar este término de mentalizar porque significa poner en la mente la emoción que yo estoy sintiendo. ¿Y cuáles son las emociones? Miedo, alegría, tristeza, enojo. Y la cultura no nos enseña a decir el enojo. Sí nos enseña a decir, a ver, dile a tu mami que la amas, dile a tu hermanito que ya no estás enojado, dile a tu papá que lo quieres.
pero a ver, dile a tu mamá que estás enojada, dile a tu papá que estás enojado, dile a tu papá que no te gustó y que estás enojadito o enojadita porque te regañó mucho. La cultura no nos enseña eso. El hecho de que no podamos nosotros ir aprendiendo a ponerle el nombre a las emociones, se va configurando en un contexto de unas sustancias, Pati, que se llaman glucocorticoides. Es decir, estamos asustados, el niño está asustado y el organismo reacciona con un conjunto de sustancias que se llaman glucocorticoides. Uno de ellos, el más importante, se llama cortisol, que empieza a andar circulando en sangre. No debiera de andar circulando en sangre. El cortisol debe de andar en cantidades mínimas, pero cuando estamos asustados por algo, tristes por algo, enojados por algo, y no sabemos qué es, el cortisol sube. Es lo que decías, que era como fermentar ahí la emoción. Exacto. Y cuando suben las emociones, el cortisol es una hormona poderosa, que debía de estar en cantidades bajas, pero está constantemente subiendo porque mi mamá me regañó y yo no sé por qué. Me da miedo, me da coraje, pero además no sé por qué y nadie me explica por qué. Mi papá llegó y me regañó. Mi hermano mayor, pues también además me agarra y me pellizca y entonces me manda mandados y yo no quiero. Y luego viene el tío enojón y también. Entonces esos son momentos de elevación de cortisol. El cortisol es una hormona tan poderosa que empieza a lastimar al organismo. Lo empieza a lastimar en las partes más vulnerables que tengamos. Y los humanos sucede que nacemos, no somos perfectos, con alguna parte vulnerable, genéticamente hablando, alguna parte vulnerable. Quienes nacen con la vulnerabilidad para tener infarto, poco a poco, hoy en día los infartos se presentan cada vez más a más edad, más joven, 35 años, y ya hay personas con infarto. Antes las mujeres no les daba infarto y también a las mujeres ejecutivas y también que viven presionadas les da infarto. O las que tienen genes para presión arterial, o las que tienen genes para que se les manche la piel, o las que tienen genes para alguna enfermedad rara, no tan rara como el lupus eritematoso sistémico. Entonces, el cortisol, esta sustancia resultante de que yo tengo una emoción que no le puedo poner nombre, se va acumulando y me va haciendo entonces sensible a que la parte que más pueda fallar de mi organismo falle en un momento determinado. Y hoy sabemos que un niño puede tener trastorno por ansiedad, un niño de 6 años, de 7 años, de 8 años, puede tener depresión, puede tener trastorno bipolar, o lo que muy comúnmente dicen los maestros, tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y hoy, entonces, en los diagnósticos muy finos y muy precisos que intentamos y hacemos los psiquiatras, es diferenciar que lo que tiene el niño es ansiedad, y luego si lo abordamos desde el punto de vista de familia, vemos que son familias que no se comunican. Qué interesante, lo importante de llamar a las emociones por su nombre y este tema que nos va dejando. Y hablando de temas y de enriquecer, te recordamos que el 7 de marzo tenemos nuestro evento que te hará reflexionar sobre el amor y las relaciones de pareja. Amor con sentido. Te recuerdo, estás a tiempo, sábado 7 de marzo, 9 de la mañana. Disfruta, aprende de todos los conferencistas que van a estar. La entrada es libre y de preferencia no niños, para que lo disfrutes realmente. También agradecemos sus llamadas a Claudia Chávez y el señor Chaparro. Bienvenida, me mandan un saludo, gracias. Y te recuerdo que te comuniques con nosotros a cabina al 3122-1190, al 3647-1883. La sin costo 01800-727-5420, y en el chat ya estamos listos. Gracias al Alfonso Ramírez y Monse por estar con nosotros en el chat también. Regresamos. 34 de la tarde con este señorón, doctor Mario Alberto, hablando de la alexitimia, de ponerle nombres a las emociones. Y tenemos aquí una pregunta. Sí, Pati, cómo no, gracias. Tengo muchos problemas para expresar mis emociones sin llorar. Siempre se me hace nudo en la garganta.
No importa si son emociones positivas y negativas. ¿Por qué me pasa eso? ¿Y qué puedo hacer para cambiar eso? Nos dice Monse en el chat. Monse, bueno, nos está comentando que le dan ganas de llorar, aunque sean emociones positivas. Lo primero, Monse, habría que pensar que no tuvieras ya en este momento pues una situación depresiva, un trastorno depresivo. Yo sí te recomendaría que fueras con tu psiquiatra y simplemente que te documente si no tienes los elementos clínicos que fundamenten un diagnóstico de depresión. También puedes probar, y esa sería una de las líneas, mira, lo que te sugiero es que al final de cada día tú hagas un repaso de cuáles fueron las emociones que tuviste. ¿Te enojaste con tu esposo? ¿Te enojaste con la vecina? ¿Te enojaste con tu hijo? ¿Con tu hija? Que hagas un repaso. De hecho, un buen ejercicio es que tú anotes, me enojé porque mi esposo me dijo, porque mi hija no llegó, porque mi hija... Que tú hagas el repaso de las emociones y luego que tú pienses. Este ejercicio puede ser difícil cuando uno está cansado, pero es al final del día es para hacer el repaso, pero después de 15 días que uno lo haga diario, de lunes a domingo, 2 semanas, entonces empieza a hacerse un hábito. Desde el punto de vista neurocognitivo, un hábito tarda entre 3 y 4 semanas en hacerse. Y un hábito, este hábito de cómo me fue en las emociones este día para Monse, en 15 días ya, entre 2 y 3 semanas se le va a hacer automático y va a empezar al llegar al final del día a pensar. 1, entonces me enojé, o sentí miedo, o sentí vergüenza, o sentí temor. La lista de las emociones. Y luego, en una segunda columna, a cada emoción, ¿por qué sentí temor? A ver, sentí temor porque... es que venía, no sé si estabas trabajando, Monse, pues porque tenía que hablar con mi jefe, o porque tenía que hablar con mi compañero, o porque me regañó mi jefe. A ver, tuve angustia, me sentí desesperada. Al irle, se van escribiendo también, y entonces tú vas a ir haciendo la asociación. Tuve miedo porque tuve que hablar con mi jefe, me enojé porque con mi marido no me entendí en esto, mi hijo no hizo la tarea o porque mi hijo me contestó mal, me enojé, me frustré. En ese listado, entonces ya se está haciendo un ejercicio. Desde el punto de vista de neurociencias, esto empieza a ser un ejercicio positivo. Eso baja el cortisol. Y cuando baja el cortisol, esta hormona que nos circula cuando traemos alguna emoción intensa que no hemos logrado identificar, nos da tranquilidad, se libera una segunda hormona, Pati, que se llama dopamina y que se llama glutamato. Esas dos sustancias nos tranquilizan y nos ayudan a sentirnos con la dopamina así en una sensación de, mira, ya supe por qué me pasó esto. Entonces le empiezo a poner, bueno, ¿qué hubiera hecho? Una tercera columna. A ver, si me vuelve a pasar, ¿qué digo? Bueno, entonces, pues yo le digo a mi esposo, a ver, espérate, o le digo a mi hijo, a ver, ¿qué te pasó? O le digo a mi jefe, bueno, si era con el jefe, pues entonces le voy a decir, a ver, me espero unos minutos. ¿Cuál hubiera sido la estrategia? ¿Esperarme unos minutos? ¿O hablar al día siguiente? ¿O decirle que no estaba preparada, el Monse, para hablar con él? Es decir, le empieza uno a buscar estrategias. Ese listado, uno lo va teniendo como un diario de emociones, causa de las emociones y la estrategia. Claro. Y en la medida en la que uno va haciendo estrategias, uno va encontrando que esa estrategia sí funciona, se vuelve a presentar una emoción igual, pero no funcionó, otra estrategia, hasta que se va haciendo toda una recopilación de estrategias, pero lo más importante es que se va identificando la emoción, se va poniendo en la mente. Eso se llama mentalizar. Que es parte de lo que hacemos, Pati, en la terapia. Sí, que es en la terapia mentalizamos, le ayudamos a la persona que está en terapia con nosotros a que nos hable, que nos narre lo que le pasa, y entonces nosotros le estamos ayudando a señalar, bueno, es que esta emoción, es que esto fue coraje. No, doctor, pero ¿cómo me voy a enojar yo con mi mamá? Pues vamos viendo por qué. Pero fíjate qué importante, porque ¿cómo me voy a enojar con mi mamá? Y si desde niños no nos permitieron enojarnos o no nos dijeron las cosas por su nombre. No nos enseñaron, nosotros lo vivimos como una prohibición. Claro. Sí, tienes razón. Entonces, eso sucede también cuando nosotros como padres
no hablamos de nuestro estado de ánimo. Así es. Y mientras que tú hablabas de esta parte tan interesante de este ejercicio, de este nuevo hábito, me lleva a pensar que era como ducharnos, como limpiar las emociones, día con día anotando qué es lo que estoy sintiendo y la estrategia que puedo tomar. Entonces estamos limpiando también por dentro. Estamos, si lo seguimos en tu analogía, estamos dándonos un baño de emociones, sí, pero además las estamos registrando, no se están yendo así sin que nos demos cuenta, las estamos aprendiendo a registrar. Tenemos un sistema en el cerebro que se llama sistema límbico, y una de las partes importantes del sistema límbico es el hipocampo, en donde hay dos espacios, uno el de la memoria emocional y el otro el de la memoria de procedimientos. Aquí estaría trabajando la memoria de las emociones. Y al estar yo apuntando, sí me dio, pues sí me enojé con mi esposo o mi esposa, porque la realidad es que eso significa que entonces yo estoy ayudándole a mi hipocampo en el área de la memoria de emociones a que nos fijemos. Y poco a poco nos vamos a ir fijando. Y si yo como mamá o como papá también le digo, a ver, no, Vicky, tú estás enojada, explícame por qué estás enojada. Uno, le quito el estigma de que las emociones feas como enojo, como coraje, como miedo, no se valen decir. No, sí se valen decir, son aceptadas y finalmente son validadas. Bueno, mira, si tienes razón en estar enojada, Eriquita, porque pues sí te regañé, pero es que no debes de hacer eso. Validar la emoción significa, sí, tengo razón, pero en eso es que no lo debo de hacer. Entonces, uno, me dan permiso de que se vale expresar las emociones, aunque sea una emoción de enojo. Dos, me la validan, es decir, sí es cierto, yo puedo estar enojado. Tres, no debí de haber hecho. Y entonces adquiere un valor también. Esto no lo debí de haber hecho, no me debí haber salido sin permiso, o no debí haber visto más televisión que lo que me habían dicho mamá o papá, o jugué de más, o no recogí mis juguetes. Y ahí viene la parte de me hago responsable de. Cuando hablabas del ejemplo de estoy enojada con mi esposo y hago ese análisis, entonces ya no va a salir como fuente a pelearme con el niño, con mi hijo que viene, porque ya identifiqué que mi enojo es por tal y cual cuestión. Así es. Entonces, qué increíble, porque lo que nos estás invitando es hacernos responsables. Sí, Pati. Esto que siento. Ajá. Ya tiene nombre ahora. Ahora, ¿qué sigue? Reflexionar, que sería la parte del proceso evolutivo de los humanos, que es la reflexión. Cuando yo ya sé qué emoción es, entonces empieza a funcionar mi otra parte del hipocampo, que es el hipocampo de los procedimientos, que junto con el lóbulo temporal se hace la asociación para decir, bueno, entonces, ¿qué es lo más adecuado? A ver, lo más adecuado es esto, y entonces estoy aprendiendo también. Y de aquí, Pati, es una de las líneas importantes para aprender a controlar entre las emociones el enojo. Una de las cosas que definitivamente podríamos decirlo como un indicador de que a la sociedad le pasa algo, este crecimiento de violencia en el planeta, en donde todo el mundo ya sí vemos que hay más índice de violencia. Es decir, ¿por qué la violencia se traduce en acciones en vez de en palabras? Porque sí está faltando este factor de comunicación en el interior de la familia, en donde padre y madre le pongan el permiso al niño para que en vez de actuar el coraje aventando juguetes, aventando o maldiciendo, mejor que explique, es que estoy muy molesto, estoy muy enojado o estoy muy asustado. Esta medida de ponerle palabras a las emociones es un ejercicio que además socialmente también nos hace más llevadera la vida en comunidad. Tenemos que empezar en casa, definitivamente, y empezar con nuestro ejemplo, de llamar las cosas por su nombre. Sí, así las emociones. es. Así es. Sí, y te recuerdo que el sábado 7 de marzo a las 9 de la mañana en el Salón de Eventos Expo Guadalajara, es la entrada libre, tendremos este evento de amor consentido. Vamos a tener a Alicia Soltero, El amor no escribe recto, a Blanca Mercado, Malqueridas o El mal de amores, Conciencia del amor, La amante interna con Rolando Peña, Diferencias en la pareja, Encuentro y desencuentro con Gaby Maldonado y José Luis Zamarripia. Te recuerdo
que todos estos expositores están para ti. El amor no duele, la violencia en las relaciones de pareja, con Claudia Salas. Aprovéchalo, enriquécete y aprende a vivir con amor en sentido. ¿Sí? Bien, vamos a regresar en un momento. Sí, volvemos con el último en el último bloque corte, y tenemos las preguntas. 4:49 de la tarde, este último bloque, y voy a empezar con un servicio social. Se solicita de manera urgente sangre de cualquier tipo para el joven Guillermo Aragón Sandoval, que está en terapia intensiva del Hospital San Javier. Hay que acudir con una identificación oficial y en ayuno mínimo de 5 horas. Y seguimos con el tema y con muchas preguntas. Sí, pues si quieres, Pati, nos empezamos a leer las preguntas y las respondemos con gusto. Dice Adriana Díaz, tengo un nieto de 7 años, tiene 4 años en terapia. Fue con el neurólogo y dijo que era déficit y le dieron de tomar estratera. Estratera. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo debe tomarlo y cuánto tiempo debe estar en terapia? Sí, bueno, la pregunta realmente, Adriana, es importante. Mira, primero, bueno, nosotros en el área de la psiquiatría pensamos que quien debiera de ver a los niños con déficit de atención son los psiquiatras, porque el tratamiento debe ser un tratamiento integral, farmacológico, psicoterapéutico, individual y de familia aquí. Si la pregunta es exactamente, Adriana, ¿cuánto tiempo debe de tomar el estratera? Bueno, te quiero decir, y el diagnóstico es acertado en TDA, trastorno por déficit de atención, en la modalidad de hiperactividad, hay que tomarlo todo el tiempo. Y luego, cuando se llegue, tu hijo tiene 7 años, cuando tenga 18, hay que hacer la evaluación si llega el momento de descontinuar o no. 6 de cada 10 personas con TDA, normalmente entre los 18 y los 20 años se resuelve el problema, pero 4 de cada 10 no, y hay que seguir tomando el medicamento y debe de estar en contacto con, yo diría con el psiquiatra, pero bueno, Adriana, tú lo llevaste con el neurólogo. ¿Cuánto tiempo debe tomarlo? Ya te estoy contestando. ¿Y cuánto tiempo debe de estar en terapia? En terapia también aquí, si está en terapia con un terapeuta que está atendiendo todos los comportamientos tanto inadecuados de un niño con déficit de hiperactividad, como con las lesiones que se dan en la autoestima, porque un niño con TDA pues empieza a tener lastimaduras en su autoestima, empieza a ser inseguro, tiene ansiedad y luego tiene también pues finalmente la frustración de sentirse no competitivo. Entonces, si le está ayudando con esto, el tratamiento debe de ser por lo menos no menos de 2 años, Adriana, en la línea de la terapia. Valdría la pena, si tú estás notando la mejoría de tu hijo, entonces sí, el diagnóstico fue adecuado, pero vale la pena que también señale que muchos casos de déficit de atención en realidad no son déficit de atención, son trastornos por ansiedad. Ese es uno de los diagnósticos difíciles para nosotros los psiquiatras y con mayor razón para los neurólogos, porque los neurólogos, bueno, yo tengo muchos amigos neurólogos y neurocirujanos, con todo el respeto para mis amigos neurólogos, neurocirujanos y para la especialidad, pues el área de la psiquiatría que contempla ansiedad y depresión no se contempla generalmente en la neurología. Si el diagnóstico está adecuado, hay que seguirle. Si tú notas que no mejora, entonces sí, pide una segunda opinión, y hoy en día uno de los derechos de los pacientes es pedir una segunda opinión, o hasta una tercera opinión en cualquier área de la medicina, el oftalmólogo, el otorrino, el traumatólogo, el oncólogo, pues el psiquiatra y el neurólogo también. Entonces, para ver si tu niño efectivamente sí tiene TDA, se le confirma el diagnóstico, o lo que pasa es que tiene un trastorno por ansiedad. Entonces, finalmente, si sí es TDA, el estratera debe de seguir por lo menos hasta los 18 años y ahí evaluar si se le puede descontinuar o no. Repito, 6 de cada 10 se resuelve el problema, 4 de cada 10 no se resuelve el problema. Bien. Gloria, tengo una niña de 3 meses y le diagnosticaron mioclonias. Mioclonias, ajá, sí. Le recetaron Sabrin. Es bueno que tome este medicamento, las tabletas son de 50 miligramos. Le recetaron un cuartito en la mañana y medio en la noche. Sí, las mioclonias es una sintomatología de esto, así como los músculos de repente se empiezan a contraer. Es un trastorno neurológico, el medicamento en principio es un antiepiléptico.
si su niño, Gloria, si su niño tiene una niña de 3 meses, bueno, pues entonces se le tienen que quitar, si ya se le quitaron las mioclonias del sueño. Gloria, la pregunta estaba realmente muy importante, interesante y además muy trascendente, porque tiene 3 meses de edad. Eso significa, debía tener un sueño tranquilo. Si el diagnóstico, deben de hacerle también un electroencefalograma, esas mioclonias de sueño no debían ser normales y entonces hay que diagnosticar tal vez un trastorno disrítmico o un trastorno convulsivo, un trastorno disrítmico no convulsivo que se está manifestando a través de las mioclonias. Si se le resolvió el problema, perfecto, muy bien. Y si no, entonces hay que tomarle el estudio, electroencefalograma en este caso, para saber si está documentado en el electroencefalograma, en las ondas eléctricas del cerebro, y entonces hay que continuar con la dosis y que le vayan graduando. En la medida que va creciendo, se van haciendo controles cada 3 a 6 meses de las dosis y entonces pues que se resuelva el problema. Bien, tengo a María de Jesús Castro. Uh-huh. Cuando tengo un problema muy fuerte, se me cierra la garganta, ¿qué puedo hacer? Bueno, aquí sí parece una sintomatología, María de Jesús, una sintomatología psicosomática que es una de las consecuencias de la lexitimia. Cuando las personas, ya nos daban, decía la cápsula esta, Rosy, donde dije una cápsula que está bien hecha, porque las personas, la caracterología de la persona que no logra ponerle nombre a las emociones, pues entonces es una persona que, pues, ¿de qué va a hablar, verdad? Y se va acumulando esto y entonces al tener ansiedad se manifiestan síntomas psicosomáticos. Uno de ellos puede ser esta disfagia que usted nos está señalando. Cuando tengo un problema muy fuerte hay disfagia o disfonía. Yo le digo, María Jesús, usted tiene un trastorno por ansiedad con manifestaciones psicosomáticas, sí tiene alexitimia y entonces vale la pena, por favor, que vaya con su psiquiatra de confianza, que le diagnostique, claro, que le confirme el trastorno por ansiedad y entonces le va a dar un tratamiento farmacológico y valdría la pena que luego también vaya a un periodo breve de psicoterapia para que usted pueda resolver también y saber, a ver, de qué manera primero poner nombre, mentalizar las emociones para que luego usted aprenda a decirlas y no tenga ese problema de disfonía. Bien, una anónima. Cuando mi nieto está en mi casa se porta muy bien. Mi hija es muy dura con mi nieto. ¿Qué puedo hacer? Aquí, Rocío, pues sí, vale la pena. Es anónima. Ah, sí, de veras es anónima. Sí, perdón, Pati. No Ajá. Cuando mi nieto está en mi casa se porta muy bien. Mi hija es muy dura con mi nieto. ¿Qué puedo decir? Bueno, hablar con su hija. Tal vez sí vale la pena. Aquí tienen que ponerse de acuerdo con la autoridad, con el manejo de la autoridad, con su nieto. Su hija tiene que darse cuenta que si usted está haciéndose cargo del niño porque ella está trabajando, porque está fuera de casa y usted es la que se encarga, entonces ella tiene que darse cuenta que la autoridad es usted. El niño necesita tener un modelo de autoridad. Si mamá no está y es la abuela, pues entonces la abuela. Y usted hable y dígale que se porta muy bien y entonces también háblele de que qué tal que en vez de hablarle duro con al hijo, a su hijo, pues que pueda, pues primero pregúntele si anda muy cansada, pregúntele de qué manera se le puede ayudar para que ella no hable en ese tono. Ese tono es un tono inhibitorio, el tono perentorio, el tono duro, el tono violento para hablar a un niño inhibe la expresión de las emociones. Pero con usted está muy bien, dígale eso y dígale a su hija, póngase a platicar, pues qué le debe de estar cansando para que su hija también haga ese ejercicio de reflexión y pueda, pues sí, encontrar qué tiene que hacer que sea diferente a estarle hablando duro a su hijo. Bien, Rocío nos dice, ¿cuál es el órgano que interviene en el control de las emociones? ¿Qué parte del cerebro es? Exactamente, Rocío, muchas gracias por la pregunta. Es el hipocampo y el hipocampo está dividido en 2 áreas. El área de las emociones es el área emocional y una área que se llama de los procedimientos o instrumental. Entonces es la estructura del hipocampo. Está en la parte interna del cerebro dentro de un conjunto de cosas que se llama sistema límbico. Es el hipocampo, es la amígdala y el sistema límbico. Particularmente es el hipocampo. Bien, y ya para ir cerrando. Pues ya se nos terminó el tiempo. Ya fíjate, casi nada más ya. con una frase. Ajá. ¿Qué consejo así de oro le puedes dar? A las personas que necesitan ejercitar la reflexión, Pati, para encontrar
encontrar el nombre de las emociones. Y Pati, pues antes de irnos te quiero decir mis teléfonos. Mis teléfonos es como médico psiquiatra, psicoterapeuta individual de pareja y familia, 3615-7997 y 3615-7998. Y si quieres leer rápido, la leemos. Última. Mi hijo está internado, tiene ansiedad, trastorno convulsivo y depresión. ¿Qué puedo hacer? Hay que diagnosticarlo, hay que confirmar el diagnóstico. Parece que tiene entre trastorno bipolar, porque es compulsivo, trastorno bipolar o trastorno depresivo con síntomas obsesivos. Necesita confirmar el diagnóstico con su psiquiatra y luego darle tratamiento farmacológico y luego darle un espacio de psicoterapia. Pues muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias a todos y mañana nos vemos.